Para seguir hablando del dolor de espalda, estamos con el doctor Hachter aquí en su clínica y le agradecemos que nos reciba. Buenos días, doctor. María, televidentes, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Y el dolor de espalda, tú lo dijiste, es tremendamente común. Son múltiples las causas del dolor de espalda, desde problemas musculares, desde problemas mecánicos, desde problemas inflamatorios. Hay muchas causas y realmente podríamos enumerarlas y nos llevaría todo el año solamente enumerarlas de repente, exagerando un poco. Pero vamos a continuar con un poco las discopatías, el desgaste de los discos, las alteraciones de los discos como motivo del dolor de espalda. Nosotros habíamos dicho en las charlas pasadas que teníamos los discos y las vértebras, digamos los discos entre las vértebras como colchón amortiguador, y eso lo tenemos absolutamente todos como parte constitutiva de nuestro organismo. Ahora, cuando esos discos se alteran, cuando esos discos se desgastan, cuando esos discos protruyen, se mueven, empezamos con los problemas. Estamos viendo una imagen que ya habíamos visto la vez pasada, en el cual tenemos un corte transversal y en blanco tenemos el disco, en rojo tenemos el núcleo, el disco, y en azul el anillo fibroso externo, que es importante para lo que vamos a ir viendo. Y en ese color medio cremita es la vértebra propiamente dicha, ¿sí? O sea, la vértebra, disco, vértebra, así está constituido más o menos la columna. Cuando ese núcleo, que es parte fundamental de los problemas, se empieza a desplazar, al principio no causa dolor porque el disco propiamente dicho no tiene terminaciones nerviosas. Pero cuando se empieza a desplazar un poco más y se desplaza fundamentalmente por disposiciones anatómicas hacia atrás y hacia uno de los dos costados, se empieza a acercar al anillo fibroso. El anillo fibroso es eso que estábamos viendo de color azul, el anillo que recubre el disco. Se empieza a fisurar el disco, se empieza a fisurar y el núcleo sale por esa fisura y el núcleo empieza a tocar el anillo fibroso externo en azul. El núcleo rojo no tiene por qué tocar el anillo fibroso externo. Cuando el núcleo rojo, por razones patológicas, toca el anillo fibroso externo, comienzan los dolores porque ese anillo fibroso externo sí tiene terminaciones nerviosas. Ahora, cuando empieza a desplazarse un poquito más, ese anillo fibroso, comienzan los que se llaman todas las etapas de las protrusiones, que muchas veces tú has escuchado, por supuesto, porque estás acá hace muchos años con nosotros, pero los televidentes también han escuchado muchas veces, sí, porque tengo una protrusión, porque hoy en día son comunes, porque hoy en día son comunes las tomografías, son comunes la resonancia. Entonces el paciente se encuentra con términos que antes de repente no escuchaba con tanta asiduidad. Y uno de esos términos que el paciente que sufre de columna escucha con bastante asiduidad son las protrusiones. ¿Qué son las protrusiones? Es esto que estamos hablando y que lo estamos viendo en esta otra imagen. Esta otra imagen estamos viendo la columna de perfil, está con otros colores que los dibujé arbitrariamente, las vértebras de amarillo, y ahí lo que están de verde es la médula. Es otro ángulo para que también la gente vea la proximidad que tiene la columna que engloba la médula espinal. O sea, la columna engloba la médula. Aquí en otra imagen no se veía, pero en esta sí se ve. Y cuando un disco empieza a protruir, cuando un disco empieza a empujar hacia afuera, donde no tiene que empujar, fundamentalmente dijimos hacia atrás y hacia el costado, se va a encontrar no solamente con la médula, sino con raíces raquídeas que no están dibujadas ahí y son las que nos causan muchísimo dolor de la espalda, de las piernas y cuando afecta el cuello y brazos. La próxima vamos a seguir ahondando en este tema tan apasionante. Como siempre, un lujo. Muchas gracias por la información. Muchas patologías que te dan dolor de espalda también te pueden dar perfectamente dolor en una pierna, dolor en la otra pierna, también las irradiaciones abdominales, las irradiaciones a los ovarios, muchas veces se ve en las mujeres por problemas en la columna.